Voy a tratar de activar. Ya está activado. Gracias. Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar otra clase. Primero quiero insistir en las normas, sobre todo por lo que ocurrió el día de ayer. Esto no va para todos, es un estudiante de 25, lo cual significa 4%. Si es que mis palabras que las he dicho, no tienen eco, tengo que tomar medidas diferentes para que todo estudiante que esté aquí en clase acoja mi petición que les di la primera hora de clase para empezar el semestre. Como no estoy viendo de una alumna una respuesta favorable, les voy a poner otra regla adicional. No voy a hacer segunda llamada. Voy a tomar medidas más drásticas. ¿Sí? Ustedes se imaginarán qué es. Pero no voy a permitir que mientras yo esté aquí adelante, ustedes estén realizando otras actividades ajenas a mi asignatura. Eso para mí es intolerable. Yo les pediría que si tienen urgencia de hacer otras cosas, no entren a clase. Dispongan de la hora, váyanse a la biblioteca y hagan tranquilamente sus tareas, pero no delante mío. Yo les pido que recapaciten en lo siguiente. Es simplemente la regla de oro. ¿Sí? Esto quizás quedaría mejor para el curso de ética, pero me da igual que sea ontología. Pónganse ustedes en mi lugar. De aquí a unos pocos meses, ustedes, quienes hayan optado por trabajo de titulación, tendrán que sustentar su tesis ante un tribunal de 3 profesores. ¿Les gustaría? ¿Cómo se sentirían si es que yo, el rato que ustedes están exponiendo, saco mi teléfono y estoy en Facebook sin ponerles atención? ¿Es eso un buen comportamiento? Supongo que nadie dirá que sí. Es falta de respeto grave. Después, cuando ustedes estén de profesores, ante un grupo de estudiantes, ¿no esperarán la misma conducta que yo les estoy pidiendo ahora? También supongo que sí. Es casi de sentido común. Quizás no haría falta explicitar, pero lamentablemente me veo obligado a hacerlo. Aunque no hubiera querido, quiero que quede claro. ¿Ok? Bueno. Un último punto. Voy a llevar a la práctica lo que acabo de decir. No son bonitas palabras soltadas al aire. Porque una regla que no se hace cumplir
arruina. ¿A quién pone esa regla? Yo soy responsable del avance, de la marcha del curso. Quien no desea aprender no está obligado a entrar. ¿Ok? Con esto pongo punto final. Bien. Felizmente no me estoy dirigiendo al 96% de la clase. Es un estudiante, una estudiante más específicamente. ¿Ok? Bien, continúo. Bien, estamos estudiando el capítulo 1 sobre la existencia. Y hemos llegado a la sección 2 sobre la escolástica. Vamos a ver 3 variantes de esta corriente. Estamos en la primera, la de que no podemos definir lo que es la existencia o el existir. Indefinible. ¿Okay? La razón de eso la di es que el ser o la existencia es una propiedad tan general que no se subsume bajo otra más abarcadora. Y por lo tanto, con respecto a ella, no hay cómo aplicar ese procedimiento de género más diferencia específica. En vez de más universal, podríamos, utilizando la terminología aristotélica, indicar la palabra existencia o ser es la que tiene mayor extensión. ¿Sí? Bien. Ok. Ahora veamos la respuesta de Lorenzo. En la mitad derecha. Bueno, verán, la objeción esta, pongo con verde, es una razón en contra de esta tarea de definir, aclarar qué es existir. Y no nos da una definición por esta razón de acá. ¿Ok? Bien, ¿qué responde Lorenzo? La definición por género y diferencia no es la única. ¿Sí? Hay otras maneras de definir. ¿Sí? Diferencia específica no es la única. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando pedimos una definición, ¿sí? Como ¿qué es la existencia? Estamos pidiendo la esencia o naturaleza. Hay otra manera de responder aparte de este tipo de definición, que por supuesto es, podemos decir tal vez el predominante, pero no el único. ¿Sí? Entonces también hay definiciones de uso. Cuando quiero aclarar el significado de una palabra, tenemos una segunda manera de hacerlo.
Y esto nosotros hemos empleado, por ejemplo, en lógica. ¿Sí? ¿En qué consiste una definición de uso? En aportar una oración que tenga el mismo significado que aquella otra en la que aparece el término que queremos definir. ¿Sí? Ahora, pensemos en la definición del condicional. ¿Sí? Si P, entonces Q. ¿Ya? Quiero dar a conocer cómo se entiende esta relación lógica condicional. ¿Sí? Entonces, para ello doy una definición. Ok, entonces, encierro entre barras verticales este esquema para indicar o simbolizar el valor de verdad. ¿Sí? Un condicional equivale a o bien el antecedente es totalmente falso o sucede el consecuente. ¿Sí? Bueno, quizás de modo más sencillo, puedo poner aquí una equivalencia y punto reforzante. ¿Ya? Entonces, esta equivalencia es semántica, de contenido. ¿Sí? ¿A qué equivale un condicional? ¿Sí? Este condicional equivale a una disyunción con miembro izquierdo totalmente falso. ¿Sí? Entonces, estoy aquí definiendo el condicional en términos de disyunción y negación total. Esta no es una definición en términos de género y diferencia específica. Es una definición en uso. Aquí tengo una oración que tiene el mismo significado que aquella en la cual aparece el término que quiero definir. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, si es que desde una posición escolástica me pueden decir, definir la existencia es imposible de esta manera, eso no agota todas las posibilidades. De ahí no puedo concluir, por lo tanto, puesto que no puedo dar una definición de este tipo, es indefinible. Porque hay por lo menos otra manera de aportar definiciones, que no es esta de acá. ¿Ok? Entonces, sí hay manera de definir, aunque no sea por género y diferencia específica. Eso veremos en el acápite 5, daremos la solución. ¿Sí? Estamos recién en el 2, luego veremos Frege, en cuarto lugar Gilson y en la sección 5 Lorenzo Peña. ¿Sí? Ok, no perdamos de vista que estamos en este problema central, que es la existencia o el ser. ¿Ok? Bien, vamos a una segunda variante. Esta es la primera. Seguimos en la escolástica. ¿Sí? La primera variante es radical. No hay definición. Una segunda versión me dice que se puede dar una definición de la existencia, pero negativa. ¿Qué significa definición negativa? Una en la que aparezca la palabra no. O uno de sus sinónimos. ¿Sí? Digamos que no es la existencia. ¿Ya? Ok. Entonces, ustedes ven que esta segunda variante va a proponer un tipo especial de definición, contrariamente a la primera postura, pero en esa definición
simplemente se van a manejar con lo opuesto. ¿Sí? Entonces nos va a decir que ¿qué es la existencia? En el sentido de ¿a qué se opone? Como por ejemplo, si quisiera definir qué es el Estado, tendría que decir, el Estado es una situación no anárquica, donde no hay anarquía. ¿Sí? Entonces, tiene la misma estructura que la propuesta, esta segunda, que estoy viendo en este momento. ¿Sí? Bien, negativa por la presencia de una negación. Entonces, ¿qué es la existencia? Estar fuera de la nada. ¿Sí? Recuerden, da está abreviando a de la nada, o si quieren ustedes, de el no ser. ¿Ya? Recordemos, volvamos a una línea divisoria. Tenemos a mano izquierda el ser, acá el no ser. Bueno, que pongamos con negación débil o total, nos da igual. Esta línea está dividiendo el espacio en dos regiones. Al un lado tenemos el ser, al otro lado, ¿qué es lo que habría? Todo lo que no es ser. ¿Sí? Ok. Normalmente, cuando hablamos de la nada, ¿sí? Igual, en la lógica clásica no hay estas dos negaciones, y por lo tanto cerca del 99% de los filósofos no harán esa distinción, ¿sí? Entre estas dos negaciones. Entonces, ¿cómo defino el ser? Por oposición al no ser. Es como una especie de doble negación. El ser no es el no ser. So que aquí en lugar de emplear la palabra no, pongo fuera de. ¿Ya? ¿Ok? Bien, entonces, si quieren ustedes, ¿sí? Estoy diciendo esto. Ser es el no ser. ¿Ok? Y el no ser es la nada. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora veamos qué piensa Lorenzo con respecto a esto. Tres cosas. Veamos la réplica de Lorenzo. ¿Sí? A ver, en primer lugar, no responde a nuestra pregunta. Nuestra pregunta es, dígame, ¿qué características tiene la existencia? Y me están dando lo que no es. Respuesta negativa. Yo estoy preguntando algo positivo. ¿Qué es? ¿Y? Primera cosa, no dice qué es, sino qué no es. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué es la puerta? ¿Qué me está diciendo? La puerta no es la pared, la puerta no es la lámpara, la puerta no es el pizarrón, no es la cortina, no es la ventana, no es la botella, etcétera, etcétera. No, 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 no. Eso es definición negativa. Primer defecto. Obviamente, quizás nos da una primerísima aproximación, pero nos deja a mucha distancia de lo que estamos buscando. ¿Sí? Segunda dificultad. Tampoco nos dice todo lo que no es. ¿Ya? Simplemente aquí aparece la negación de una cosa. Pero
si bien ya algo, esto es dar un primer pasito, nos deja insatisfechos. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos una lista de todo lo que hay en el universo y preguntamos, ¿qué es el ser? Y me dice, no es esto, y me va eliminando uno por uno hasta dejar solamente una entidad sin negar. Tal vez en ese procedimiento, si pudiera llevarlo a cabo, nos daría una respuesta cercana a lo que estamos queriendo. Pero con decir que el ser no es esto, no nos da gran cosa. ¿Sí? El problema es que debería decirme muchas otras cosas que no es. Pero si es que entramos en esta mentalidad de, ok, solo podemos darle la negación de otras cosas. Bueno, ¿de qué más es negación? Eso no nos dice. ¿Ok? Y por otra parte, es imposible que nos diga todo lo que no es. Si es que el universo es infinito, si quisiéramos nosotros dar una lista de lo que hay en el universo, esa lista no va a tener punto final. ¿Sí? Entonces, esta tarea es imposible, del todo punto imposible. Además de que no es esclarecedora. Finalmente, tercera razón, en réplica a esta segunda variante, aquí hay una circularidad. En esa propuesta de ahí hay circularidad. Cuando dice que la existencia está fuera de la nada, me está diciendo que el ser no es el no ser. Doble negación equivale a una afirmación. El ser es el ser. Estoy definiendo el ser en términos del propio ser. No he avanzado nada. Eso es circular. Si es que yo quisiera, bueno, si me dicen, pero estoy aquí empleando algo nuevo. Ok, y cuando pido una explicación de qué es la nada, si es que el ser es, es estar fuera de la nada. ¿Y qué es la nada? La nada es del no ser. Aquí aparece el ser, que es lo que trato de entender. ¿Sí? Entonces, totalmente insatisfactoria esta segunda variante de definición negativa. ¿Ok? Pasemos a la tercera y última, por exclusión. ¿Sí? Bien. Ahora, recuerden, esto de exclusión es lo que ya les estaba anticipando en la segunda variante. Pensemos en el tercero excluido. Si tengo yo una disyunción, por ejemplo, P o Q, dos alternativas, y luego se añade una segunda premisa, no P. ¿Y ahí qué concluyo? Si es que estas dos premisas son verdaderas, la conclusión es, ¿no recuerdan? A ver, ejemplo que dieron los estoicos. Recuerden, hay un perro cazador que está persiguiendo una liebre. Se llega a una Y, una bifurcación del camino, el perro empieza a razonar. La liebre se fue o por la izquierda o por la derecha. Primera premisa. Olfatea el camino de la izquierda y dice, no se fue por la izquierda. Y sin necesidad de olfatear el segundo camino, sino por lógica, ¿qué concluye el perrito? Se fue por la derecha, por lo tanto, Q. Este es un razonamiento que se llama silogismo disyuntivo.
Y es por exclusión. Si hay solamente dos alternativas y no sucede la primera, ¿qué tenemos que concluir? Sucede la segunda. ¿Ya? Entonces, algo semejante podemos hacer con respecto a la existencia. ¿Sí? Hay una diferencia entre esencia y existencia en los seres finitos. ¿Sí? ¿Qué es la existencia? Perdón, la esencia es lo que responde a la pregunta ¿qué es? ¿Sí? El pronombre interrogativo ¿qué? En latín se dice quis. Y de ahí viene la palabra quididad. ¿Sí? Quididad. Mientras que la pregunta que nos hacemos con respecto a la existencia es si es. Entendido este verbo ser en sentido no copulativo, sino precisamente existencial. ¿Sí? Bien. Esta pregunta es común en las discusiones escolásticas, por ejemplo, en teología filosófica. A ver, si quiero preguntarme si Dios existe, ¿sí? Formulo esa pregunta en estos términos. Si Dios es. No estoy preguntando qué es. Acá estoy pidiendo qué características tiene Dios. Puede ser un ser absoluto, infinito, trascendente, creador, etcétera, etcétera. Eso es qué es. Doy sus atributos. Ya, una vez que tenemos aclarado su naturaleza, ahora otra pregunta puede ser, ¿existe un ser con esas características? Entonces, en los textos escolásticos, la formulación de ese interrogante se lo hace de esta manera, si es. Entonces, la existencia no es una respuesta a una pregunta de este tipo, sino a la de acá. ¿Sí? Ok. Bueno. Ya. Hay, obviamente, una cercanía de esta tercera variante con respecto a la segunda, pero ahí hay una diferencia, no estoy diciendo lo mismo, ¿sí? Ok, veamos qué piensa Lorenzo con respecto a esta tercera variante. A ver. Que aún admitiendo esta distinción, ¿sí? O sea, no hace falta que en la respuesta, en la réplica o la respuesta que da Lorenzo, no hace falta que pensemos lo contrario en el caso de los seres finitos. En el caso de Dios, muchos autores creen que su esencia es el existir. Por ejemplo, Santo Tomás. ¿Ok? Eso en Dios y en sus atributos. Pero en el resto de criaturas no se da una diferencia. ¿Sí? Este es un grandísimo problema que habría que discutir, pero no es nuestro problema. ¿Sí? Ok, ahora, admitiendo esta diferencia, lo que podemos cuestionar es que sea excluyente, que estas dos propiedades sean mutuamente excluyentes. Esto es lo que se puede criticar. Les voy a poner un ejemplo.
de un caso en el que a la pregunta ¿por qué es? Podemos responder existente. ¿Sí? Entonces, esencia y existencia no se excluyen. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a poner una lista de 4 nombres y les pido a ustedes que me clasifiquen a esos nombres. ¿Sí? De entre aquellos que existen y no existen. ¿Sí? A ver. Abel Martín, Pol Pot, Juan de Mairena, Mobutu. Podría alargar la lista. Si yo me hago una pregunta con respecto, ¿son personas? Y pregunto, ¿qué es cada uno de ellos? La respuesta es que dos son existentes, otros 2 no son existentes, no existen, son entes imaginarios. ¿Y saben quién es quién? A propósito les puse nombres raros, que les dé igual a ustedes si no han oído nunca. ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Alguien conoce a alguien de ellos? Les da igual, ¿no es cierto? La respuesta es que Abel Martín y Juan de Mairena son entes literarios, no existen. Juan de Mairena es el título de una obra de Antonio Machado. Él era un profesor de retórica y en la obra nos cuenta sus clases, sus diálogos con sus estudiantes. Abel Martín fue el profesor de Juan de Mairena, por lo tanto no existen. Pol Pot y Mobutu son reales, existentes. Pol Pot fue un dictador fascista de Camboya, mató a más de 1 millón de camboyanos. Y Mobutu fue otro tirano por los años 70 del Congo belga, el siglo pasado. Como 20 años, algo así, en el poder. Entonces, ¿qué es Pol Pot? ¿Qué es Mobutu? Existentes. A una pregunta de por la quiddidad, respondo con la existencia. Ok. Ya. 33. A ver. Batería baja. Ok. Gracias.